Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Hoy volvemos a contar con Juan Navarrete, quien es el subdirector del Instituto Juan de Mariana y columnista del diario Hércules. Entonces, le he traído a Juan pues, para que nos cuente, por un lado, sus funciones como subdirector del Juan de Mariana, qué es lo que están haciendo, qué es lo que han hecho hasta ahora, bueno, que nos cuente qué tal va el Instituto Juan de Mariana y también pues, para hablar un poco de la actualidad política, que hay muchos temas de los que hablar. Lo primero, Juan, ¿cuánto tiempo llevas como subdirector y qué tal te Ujú. está yendo? Bueno, lo primero, agradecerte otra vez que me entrevistes, creo que ya es la tercera vez que salgo Ujú. en tu canal. Eso es. Y bueno, como subdirector del instituto, pues en septiembre, octubre hará un año Ujú. desde que estoy allí. Y la verdad es que estoy encantado porque es un orgullo, la verdad, y estoy súper agradecido de que Manuel Llamas, que es el actual director, me diera la oportunidad. Y de momento genial, ya preparando la nueva temporada y la nueva campaña, porque viene fuerte y hay que preparar muchas cosas para lo largo del año. Ujú. ¿Algo que destacar de este año de trabajo? ¿Algo que digas, oye, pues mira, esto me parece que lo hemos hecho especialmente bien, o este evento me hizo especial ilusión, o... Hombre, yo creo que lo primordial ha sido la cena de la libertad con Milei. Yo creo que eso es como lo más. Yo creo que es la cena de la libertad que más repercusión ha tenido a nivel mediático, porque además fue súper complicado de organizar. Fue una organización de 5 meses más o menos de curro previo, que es muy, que agobia mucho porque, claro, es uno de esos eventos en los que salió todo bien afortunadamente, pero que pueden salir muchas cosas mal ese día. Ujú. Porque la naturaleza del evento ya sí en sí es complicada, pero sobre todo por la naturaleza del invitado, que es un presidente de la República Argentina, y cualquier cosa que le ocurra es más importante que el... Ah, A ver, claro. con todo el respeto al Juan de Mariana, pero cualquier cosa de importancia que puede tener un presidente, pues hace que puedas cancelar la cena o que puedan pasar mil cosas, ¿no? Pero Que hay un afortunadamente terremoto en Rosario, hay una tormenta en no sé dónde, cualquier cualquier cosa. Una alerta de atentado que sea más o menos falsa y ya la policía pues te echa atrás el evento. Ujú. Pero afortunadamente yo creo que salió todo bien y yo creo que sí, es una de las cosas que, o sea, evidentemente no lo organicé solo yo, no había un equipo muy grande de personas detrás, pero es una de las cosas que más orgulloso estoy de todo el tiempo que llevo en Luján de Mariana, porque traer a una persona de la relevancia que es de Javier Milei hoy en día a una cena de la libertad y encima en ese momento o en este momento político que estamos viviendo en España, que casi es como hacer oposición, ¿no? Traer a una persona como Milei hoy en España es casi hacer más oposición que la oposición del gobierno Ujú, y ujú. entonces sí estuvo, la verdad es que estuvo muy, muy bien. ¿Cómo es organizar un evento así? Que has aprendido que digas, ostras, pues hasta que no estás ahí, no te das cuenta que es Claro, especialmente difícil. pues la organización del evento, yo creo que lo más complicado de todo, independientemente de que sí, es una cena y tienes que preparar, pues que sí, los menús y tal, sobre todo lo más importante es, pues, el tema del listado de asistentes, quiénes van a venir. Si viene un político, pues tienes que tener en cuenta que, o sea, esto me sabe igual decirlo, pero no tienen el mismo trato que las personas de a pie porque vienen antes, tienen que tener su propia seguridad y la seguridad necesita unos requisitos que las personas del común pues no tenemos. Sí que es cierto que pues, claro, al ser un presidente iban con una agenda muy apretada y el protocolo del presidente es muy específico y muy concreto. Es decir, a las 10:30 tienes que estar aquí porque solo tienes que estar unos minutos porque nos tenemos que ir porque al día siguiente tenía un vuelo a Alemania para que le dieran el premio Hayek el propio Philip Baus. Ujú, Y claro, lo más difícil es ajustar tiempos y luego el día del evento yo creo que es el día más complicado de todos. Es decir, yo no disfruté de la cena hasta que se acabó, prácticamente. Es decir, porque no tengo tiempo, o sea, yo me senté a cenar súper tarde, prácticamente no cené, porque tienes que estar, aunque tengas todo previamente bien establecido de, oye, pues esta persona se siente aquí, al final el día del evento siempre acaba habiendo problemas ujú. porque uno se equivoca de sitio, uno se va a un salón que no tiene que estar.
y la seguridad y el protocolo te pide una cosa que tú no tenías prevista, entonces tienes que un poco improvisar soluciones a problemas que tú no habías pensado, pero, pero yo creo que sí, lo más complejo es pues, la lista de asistentes, el tema de, pues en este momento tiene que salir esta persona, que cuando está haciendo el discurso no se pase del tiempo, porque si uno se pasa del tiempo, después ya va todo corrido y acaba todo el mundo súper tarde. Aunque después, luego eso se va a tomar por el culo, porque el propio Milei dio un discurso de hora y pico, un discurso súper técnico y Sí. tal, y todo lo que tú habías previsto, pues se va al garete, pero bueno, hay muchas cosas de las que estar pendientes, sí. Y bueno, yo estuve en la cena y en la cena se vieron grandes, bueno, no sé si grandes nombres, pero nombres muy conocidos, ¿no? No solo en el Hmm, mundo liberal, sino en el mundo de la política y, bueno, en sí. general. Hmm. ¿Algún invitado que en especial te hacía ilusión, que o no te esperases que fuera a ir o cuando fue te hizo ilusión conocerlo en persona? A mí me hizo mucha ilusión conocer a Jiménez Los Santos, Ajá. porque aparte que es de mi tierra, porque es aragonés, y hace mucho tiempo que lo escucho y nunca lo había visto en persona. Y al final acabé sentado cenando con él al lado y sí que me hizo mucha ilusión, pese a que lógicamente hay muchas cosas de Los Santos que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero bueno, como tantos otros, igual que seguramente la gran mayoría de las personas que estaban allí no tenían mucho que ver ideológicamente con Santiago Pascal, pero estuvo la cena y yo lo entiendo porque Santiago es muy amigo de Milei y el propio Milei le dice, es decir, yo y voy a eventos y vine a Bascal, pero porque es mi amigo personal. Ujú. Alejado de que tenemos diferencias políticas, pues bueno, todo el mundo las tiene, ¿no? Pero sí, había gente, pues estaba Cayetana Álvarez de Toledo, había mucho, bueno, muchos políticos no, pero tres o cuatro políticos de renombre, estaba el propio Jiménez Los Santos, Ricardo Rojas, había gente guay, bueno, y el propio, o sea, yo que soy, bueno, era muy friki cuando era un poco más joven, el Vale, propio vale. Willy Rex. Vale, vale. eh, A mí era el que más me ilusión me hizo ver. ¿No? Total, O sea, claro. Y yo cuando era más pequeño, pues veía sus vídeos de que si el Minecraft y cosas de estas, que ya evidentemente no veo, ¿no? Pero saludar al propio Willy Rex, que yo llevo un montón de años siguiéndole y cómo ha evolucionado, ¿no? De subir esos vídeos de Minecraft a tener un podcast y tener su familia y tal, pues también me hizo mucha ilusión. Claro, sí, sí, de Willy Rex. y ahora que mencionas lo de Abascal, Juan, ¿qué opinión te merece esta alianza que tiene Milei no solo con Abascal, sino también con otros políticos que a lo mejor se considerarían más del ala de conservadora, de la derecha conservadora, Sí. que parece que el único elemento en común es el antiizquierdismo, ¿no? Hmm. Sí, a ver, esto es pues algo que se está viendo no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa, de una alianza de todo lo que se llama extrema derecha por parte de las izquierdas o de los centros, ¿no? Ujú, ujú, Pero yo creo que cometemos un error, bueno, yo personalmente no, pero sí que hay mucha gente que comete un error de agruparlos todos en el mismo saco. Es decir, porque todos los partidos de, vamos a llamarlo extrema derecha para entendernos, ¿no? ujú, Pero todos esos partidos son muy diferentes entre ellos. Es decir, Vox es diferente a Le Pen es diferente a Alternativa por Alemania. Es decir, que no son, sí que tienen como un enemigo en común, que es la izquierda woke, pero entre ellos también hay muchísimas diferencias. Y esta alianza que tiene Milei con Donald Trump o con Bolsonaro, que no tiene nada que ver uno con el otro, o con el propio Vox y con el propio Bascal, yo, o sea, lo puedo llegar a entender como una estrategia política y también tenemos que entender que las ideas y nivel académico, intelectual, no tienen nada que ver con la lucha política. Entonces, yo creo que es un error que cometen los liberales de, no, es que tú, si eres libertario, anarcocapitalista y tal, es que no puedes ni siquiera verte o que te juntes con Abascal o con Trump y demás. Ideológicamente no, pero es que estamos hablando en otro plano, estamos hablando del plano del poder. Y para llegar al poder hay muchas cosas y tienes que ser consciente de que no te van a gustar y tienes que hacer. Y yo creo que Milei, si no hubiera tenido ese tipo de alianzas, seguramente no hubiera llegado al poder. ujú. Entonces, hay muchas cosas a mí, por ejemplo, personalmente de Donald Trump que no me gustan. Pero, pero claro, cuando eres presidente de una república argentina, te tienes que posicionar en cosas que normalmente tienes que elegir el mal menor, ¿no? Y yo entiendo la postura de Milei de que el enemigo principal
parece que para él único es el socialismo izquierdista woke, pero yo creo que en su foro interno Milei sabe que también hay muchas derechas de este estilo que también son muy socialistas y muy estatistas y él es consciente. Bueno, se dijo que Marine Le Pen cuando estaba en el Viva Vox y salió a avalar Milei, Marine Le Pen se fue porque no quería escucharlo. Y yo creo que esas cosas a Milei también le gustan, porque sabe que no, ideológicamente no es afín a ellos. Pero al final, a nivel estratégico político, yo creo que es lo que debe de hacer, sinceramente. Y luego ya nos pelearemos entre nosotros, si es que tenemos que pelearnos, pero yo creo que el enemigo está claro. Y Milei lo sabe y es consciente y seguramente es una de las cosas que ha hecho que llegue a presidente. Y que a veces parece que aprovecha esos momentos para sentar cátedra, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando le invitaron Claro, Donald Trump para, no sé si la convención republicana o qué mm, exactamente, que él ahí dio un discurso contra el proteccionismo, que es una eso, que puede criticar a los republicanos. Eso es algo que dijo Rayo el día que debatió con Pina y Garzón sobre Milei. Es algo que dijo Rayo y yo lo veo muy, muy interesante. Es decir, siempre pensamos que van a ser la derecha estatista los que van a influenciar o influir sobre Milei, pero nunca pensamos que igual Milei también influye en ellos. Y Milei ya sabemos que tiene un carácter para influir en las personas brutal, si no, no hubiera llegado a presidente. Entonces, ¿por qué no pensar que es mejor que Milei esté allí para que tengamos ese toque libertario, liberal, a que no lo tengamos y que no esté ese toque liberal y únicamente sea estatismo o socialismo de derechas y demás? Yo creo que tenemos que confiar en que Milei sea lo suficientemente responsable y tenga los ideales bien, bien aprendidos como para que no se deje influenciar por los demás. Que puede ser que se corrompa, porque la política es corrupción pura y dura y lo más fácil es que se corrompa, pero vamos a dar un voto de confianza porque es prácticamente la única esperanza que tenemos hoy en día. Ujú. Y volviendo al Juan de Mariana y vuestro trabajo, ahora, desde que está mano de director, también habéis empezado con cursos, ¿no? Es decir, que parece que Sí, tenéis muchas ideas nuevas, estáis intentando cosas nuevas. ¿Qué es esto exactamente de los cursos que hacéis? pues a ver, una de las patas que creíamos que tenía que tener el instituto, además de defender las ideas de la libertad y hacer divulgación, también era formar. Entonces, ahora estamos sacando es como una nueva etapa del instituto, que es la formación del Instituto Juan de Mariana, y va a haber cursos de distinta índole. Es decir, hay cursos gratuitos, muy cortos, que te los puede hacer pues, en una tarde, 2 tardes y tal, y cursos luego ya de pago que los estamos ya implementando, ¿no? Pero son cursos son cursos online, enteramente online, en los que tú te registras y los puedes hacer cuando tú quieras, puedes ver, son distintos vídeos, entonces tú ves vídeos, ves distintos textos y luego te haces como un autoexamen con preguntas sobre el vídeo que has visto anteriormente, ¿no? Y te sacan una nota dependiendo de lo bien que hayas respondido a las preguntas, ¿no? Y luego al final el instituto te da un certificado como que has pasado ese curso y demás. Entonces hay un montón de cursos, pues hay desde figuras en concreto, hay desde Nozick, desde Hayek, Rothbard, Mises, etcétera. Ahora vamos a sacar también uno de Menger y tenemos también pensado sacar cursos sobre libros en concreto, sobre ideologías en concreto, un curso sobre tradicionalismo y derecha reaccionaria para ver un poco cómo es. También hemos sacado hace poco un curso sobre finanzas personales no me Gabo sale el nombre, y Esmeralda. con Esmeralda Gómez, correcto. Y tenemos un curso también sobre Bitcoin y vamos a sacar un curso sobre liberalismo, sobre principios fundamentales del liberalismo con profesores muy top. Y yo creo que eso es lo mejor de los cursos, que al final contamos con profesores académicos de primer nivel, pues ha estado Bagus, ha estado, bueno, todos los profesores del ámbito del máster de la Escuela Austríaca han estado, es decir, que contamos con profesores a los que la gente les encantaría escuchar en las clases, pues el Juan de Mariana es ese portal donde acudir, donde no sabes si están cursando algún máster o alguna carrera y tú, por lo que sea, no puedes cursarlos, pues el Juan de Mariana es ese portal donde por lo menos te pueden dar esas pinceladas que a ti te gustaría escuchar. Muy bien. Ujú. ¿Está creciendo el instituto? Bueno, intuyo que por lo de mi ley y los miembros sí que habrá crecido bastante, Ha crecido en miembros, pues ha crecido prácticamente 2 veces o 3 veces en miembros este año del instituto, claro, con el boom, sobre todo con el boom de Milei, con Ajá. el boom de
Milei y el tándem de Huerta de Soto, porque Ajá. los dos se retroalimentan. Y la idea es que siga creciendo, claro. Evidentemente, los miembros y la comunidad del instituto es lo más importante. Tendréis que mantener el Claro, rumbo. Es algo ahora hay que difícil dar. ahora la tarea que os queda. Lo complicado en realidad es ahora, porque ahora hay que mantenerla y subir la propuesta de valor para que los miembros que se hayan hecho nuevos quieran mantenerse, claro. Ujú, ujú. Te preguntaría, pero bueno, porque sé cómo funciona. ¿Ya tenéis pensado candidato para el premio del año que viene? Bueno, sé cómo funciona. ¿Cómo funciona un poco exactamente? ¿Lo decides tú? Mm. ¿Decide por azar? ¿Lo decide directamente Paco Capella? ¿Quién lo decide? No, Paco Capello todavía no lo elige, pero yo No lo creo que en dejáis un al futuro pobre. próximo será una dictadura unipersonal del instituto y Capella mandará todo. No, no. Muy bien. Eh, el primero de este año, evidentemente, todavía no está porque es muy pronto. La cena de Milei fue hace un par de meses, tres casi. Pero cómo funciona es muy sencillo. Es decir, todos los miembros del Instituto Juan de Mariana tienen la capacidad de votar. Es una de las cosas que yo creo que más chulas tiene ser miembro, es poder votar el siguiente premiado, ¿no? Entonces, se envía un correo a todos los miembros del Instituto Juan de Mariana para que pongan sus candidatos, pues creo que puedes elegir entre tres o cuatro candidatos, ¿no? Y luego de todas esas votaciones de todos los miembros, se sacan los que más votaciones han tenido, ¿no? Y luego de esos se lleva se hace bueno, se manda un correo a todos los exiliados y de los candidatos que han votado todos los miembros, pues quedarán tres o cuatro que se mandan a los expremiados. Y los expremiados de esos tres o cuatro dicen, pues me gusta más este o este, y los ponen un ranking. Ujú. Y luego de esa criba, pues de tres o cuatro quedarán uno, dos o como mucho tres. Y luego de ese uno o dos ya se reúne el consejo del instituto y el consejo y el propio equipo y se decide quién es el ganador del premio. Muy bien, muy bien. ¿Qué criterios se suelen tomar? Porque ahora, por ejemplo, tomasteis una decisión que sorprendió mucho, que fue galardonar a un político, que creo que nunca se había hecho. Claro, claro, o sea, porque yo me dediqué a mandar los correos y recibir las votaciones de los propios miembros. Y yo ya sabía y me temía en mi foro interno de que mi ley saliera como premiado. Y de hecho salió por votación, pero por mucho además. O sea, la mayoría de la gente votaba a mi ley. Y claro, el instituto tenía como una de sus principales normas de que no se podía nombrar a ningún político en activo. Y claro, Milei fue nombrado presidente pues en noviembre, por eso de Navidades casi. Y claro, se debatió dentro del instituto qué hacer, pero al final se decidió dar a Milei no ya tanto como presidente de la República Argentina, sino por todo lo que había hecho previamente. Es Ujú. decir, y eso lo dijo muy bien Ricardo Rojas en su encomio a Milei en la cena, que el premio en realidad no se le da a Milei, pero no por haber llegado a ser presidente, sino por haber defendido las ideas de la libertad previamente a ser elegido presidente de Argentina. Y yo creo que lo tiene tremendamente merecido. Y sí es cierto que aunque hubiera que hacer una excepción de darle el premio presidente o a un político en general, yo creo que Milei debería ser la gran excepción porque es el primer presidente libertario de la historia, o el primer presidente de un gran país como es Argentina que se autodenomina como anarcocapitalista. Entonces, si no se lo damos a él, es que ya no sé a quién se lo íbamos a dar. Y si hay que hacer alguna excepción, yo creo que con mi ley, yo creo que la hicimos bien. Ujú. Sí. ¿Y qué proyectos tenéis ahora, Juan de Mariana, para los próximos meses, el próximo año? Pues bueno, pues el Juan de Mariana tiene actualmente varias cosas en cartera, es decir, seguir con los cursos gratuitos y de pago, que como hemos empezado a mediados de la campaña anterior, pues ir profesionalizando un poco más y que vayan un poco más rápido y que salgan muchos más cursos para que la gente pues tenga más cursos que hacer, seguir con las charlas, debates, barra eventos y demás de manera mensual, que seguiremos haciendo seguramente en la Universidad Francisco Marroquín, como siempre las hacemos. Eh,
Y bueno, pues también preparar, porque hay que hacerlo con mucha antelación, pero preparar la próxima Cena de la Libertad, el próximo Congreso de Economía Austriaca, el Liberación, eh, la Universidad de Verano también, es decir, que pese a que él parece que falta mucho todavía porque acaba de ser, pero hay que empezar a prepararlo ya prácticamente, ¿no? Y se vienen cosas muy chulas porque próximamente también algo relacionado con Huerta de Soto vamos a sacarlo en el canal de YouTube. No voy a hacer spoilers todavía, pero que la gente también tiene muchas ganas de verlo. Y en redes sociales y la comunidad y demás, pues evidentemente a tope a defender las ideas de la libertad, claro. Genial. Aparte de subdirector del Juan de Mariana, también es articulista en Hércules, ¿no? Tu último artículo sobre qué es el capitalismo. Y el capitalismo, Juan. Porque, o sea, este artículo se me ocurrió, a mí se me ocurre sobre la marcha, es decir, yo no los, al principio cuando los escribía sí que pensaba más, a ver qué escribo, tal, no sé qué, pero siempre suelo escribir de cosas que normalmente damos por sentado y que en realidad tienen un trasfondo mucho más potente, ¿no? Y yo me pregunté, oye, cuando la gente escucha capitalismo, en realidad, ¿en qué piensa, no? O sea, la gente común en general, que son en realidad los que votan y por qué funciona la democracia es prácticamente por ellos, ¿no? Y yo en mi foro interno decía, joder, si en realidad la palabra capitalismo tiene una connotación negativa enorme y en gran parte es ya no tanto por los medios de comunicación, sino por el propio cine. De hecho, lo digo en el artículo que en el cine y en Hollywood, de las series, en las películas y demás, muchos de los villanos son malvados capitalistas y muchos de los enemigos y malos de las películas son empresas, grandes empresas y conglomerados capitalistas que quieren acabar con el mundo, etcétera. Y, y, y tenemos también una connotación, o el común de las personas tiene una connotación de que el capitalismo es consumismo, cuando es todo lo contrario. Y Ujú. esto el propio Bastos en su discurso del recibimiento del premio Juan de Mariana lo dijo, es decir, el capitalismo es todo lo que queráis menos consumismo. De hecho, las sociedades más pobres son las que consumen prácticamente toda su renta, ¿no? Y dijo que el capitalismo es ahorro y sin ahorro previo no puede haber consumo, ¿no? Y claro, damos por sentado pues, que el capitalismo es consumismo, que el capitalismo son una serie de cosas e ideas que nos han ido introduciendo a través de la educación pública, medios de comunicación, Hollywood y demás, y que en realidad es todo lo contrario. Pensamos que el capitalismo son grandes empresas de Bill Gates y demás, cuando el primer capitalista es la frutería que tienes abajo en casa o la persona o la señora que se ha abierto una peluquería ahorrando con el sueldo de muchos años, es decir, que capitalistas al final somos todos y que no solo son los grandes empresarios y magnates con grandes corporaciones. Que tampoco pasaría nada porque también hace mucho bien. Sí, por supuesto, desde luego, desde Mm. luego. Sí, sí, sí. No, sí, cierto, al final, pues bueno, es parte de una agenda. ¿Tú crees que se hace de manera coordinada y con una intención? Que es que casualmente la gente que está en las productoras de cine tiene esa ideología, o por qué crees que se da este ataque al capitalismo de forma tan sistemática? A ver, yo soy muy poco amigo de las conspiraciones, en el sentido de que haya un plan trazado desde Hollywood porque lo controlan cuatro personas y sean súper anticapitalistas y quieran destruir el capitalismo. O sea, yo soy muy poco amigo de eso, pero sí que es cierto que gran parte de los intelectuales que están detrás de las películas o de Hollywood y gran parte de la cultura en general suelen ser muy anticapitalistas. Y eso se ve muy bien, no solo en Hollywood, sino en España. En España la mayoría de los actores de las series y de las películas suelen ser muy progres, suelen ser muy de izquierdas. Y Ujú. eso es algo también de estudio, ¿no? Porque los intelectuales suelen ser de izquierdas. ¿Por qué crees tú? Eh, pues no lo sé, no lo sé, o sea, yo creo que una parte es porque, sobre todo aquí en España, una parte de los actores y la gente de izquierdas vive del gobierno Ujú. y saben que si las ayudas y las subvenciones del gobierno no tendrían el suficiente talento como para vivir por ellos mismos, entonces necesariamente necesitan estatistas y de izquierdas. Y por lo demás, es que no te sabría decir, no creo que haya una sola razón.
Pero, pero sí, lo cierto es que la gente que suele estar alrededor de la cultura suele ser gente de izquierdas. No sé si se hacen de izquierdas cuando empiezan a estar en la cultura o si es que únicamente la cultura trae a gente de izquierdas. Pero yo creo que también en Hollywood se ve, es decir, hay muy pocos actores de Hollywood que se autodenominen como, oye, yo soy de derechas, soy libertario, lo que sea. El propio Clint Eastwood, yo creo que es uno de los pocos que han dicho, oye, yo soy libertario Ujú, ujú, y ahí me da igual y demás. Y la mayoría suelen apoyar pues, al Partido Demócrata, todo lo woke y demás. No, no sé, en realidad no sé muy bien por qué es, pero lo cierto es que es así. ujú, ujú. Luego, aparte de articulista, escribir, bueno, pues ahora escribía sobre este concepto, porque a veces, y de Mm, normal, habla sobre política actual, pues bueno, pues te suele mm, interesar y sueles estar al tanto, ¿no? ¿No estás al tanto de las cosas mm, que han pasado hoy? Creo que sí. mm. Por un lado, han nombrado al ministro José Luis Escrivá como futuro gobernador del Banco de España. ¿Qué te parece esta decisión? A ver, o sea, yo de lo de Escrivá me acabo de entrar por ti, ¿no? Y lo de la jueza de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial, lo he leído por Twitter de una manera así muy rápida, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto todo obedece a que el propio gobierno, y en este caso sobre todo el Partido Socialista, quiere hacerse con todas las artimañas y artilugios que tiene el poder estatal para sí. Es decir, y esto es algo que el PSOE ha hecho desde que se fundó como partido, es decir, controlar, o sea, está llegando un momento, y eso es muy peligroso, en el que cada vez hay menos diferencia entre el gobierno del PSOE y el Estado en general. Ujú, ujú, Y la gente suele confundir pues que el PSOE es el Estado. Y son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es el gobierno, que tampoco es el PSOE en sí, pero una cosa es el gobierno que está controlado está gobernado por el propio Partido Socialista, y otra cosa es el aparato estatal. Claro, y lo realmente peligroso es controlar ese aparato estatal. Y los grandes partidos son grandes partidos porque tienen la capacidad de meterte a un tío el Banco Central, de meterte a un tío la policía, de meterte a un tío como general del ejército, de meterte a 5 o 6 jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Y ya cuando el aparato estatal está gobernado o está controlado por un único partido, eso es lo que hacen las propias dictaduras. Es decir, las dictaduras o sea, se llama Estado totalitario por algo. Y un Estado totalitario es cuando no hay prácticamente diferencia entre el partido político y el aparato del Estado. Y el PSOE está haciendo eso, es decir, está intentando colocar a gente afín en todos los resortes y artimañas que tiene el poder estatal para conseguir beneficios, para mantenerse en el poder, etcétera. O sea, es lo que lleva haciendo 8 años. O sea, es que no me sorprende ya. O sea, del PSOE ya no me sorprende prácticamente bueno, nada. pues se supone que iban a acabar con las puertas giratorias, que iban a eliminar la corrupción, todas estas típicas cosas que siempre han dicho, que ha pasado con eso. A ver, o sea, ningún partido, ningún partido llega al poder diciendo que voy a ser más corrupto que el anterior. ¿No? Eso está claro. Pero si alguien se creía lo que decía el PSOE hace 8 años o lo que decía Pedro Sánchez hace 8 años, o sea, es muy ingenuo pensar que un partido normalmente, un político normalmente dice la verdad. Es decir, ante todo, un político previamente tú tienes que pensar que está mintiéndote. Ujú, ujú, Luego ya si dice la verdad, pues no, no enhorabuena, porque es lo que tienes que hacer. ujú. Pero previamente, y tú tienes que pensar que un partido político y un político te está mintiendo a la cara. Y el PSOE, evidentemente, lo lleva haciendo durante 8 años, pero el problema no es ese, el problema es que no tiene ningún tipo de repercusión en torno a sus votantes. Pero también es cierto que yo creo que nunca se había visto, por lo menos en España, un partido politizar, parasitar las instituciones de la manera que lo está haciendo Mm. actualmente el PSOE. ¿Por qué el PSOE y por qué ahora? ¿Y por qué no otro partido antes? Bueno, yo creo que así yo tengo esa idea a veces vaga que está por mi mente siempre de pensar que el PSOE es lo que el PSOE es a la transición o el PSOE es a la democracia de la transición lo que el movimiento, la falange era en el franquismo. Es decir, y no digo como que sean iguales ideológicamente.
que ojo, que tiene muchas cosas parecidas, ¿eh? Sino como movimiento articulador de un sistema estatal concreto. Y yo creo que el PSOE es ese sistema en el que se funda y en el que se controla absolutamente todo el aparataje del Estado, porque tiene una implantación territorial brutal, porque es un partido que para mí no tiene ningún tipo de ideología, y yo creo que cada vez va teniendo menos ideología, y es un partido que se mimetiza con todo lo que es la nación española y sus distintos sentimientos de una manera brutal. Es decir, el PSOE es un partido que en Cataluña te apoya más o menos la independencia, que te apoya también la independencia de Galicia o que te dice que Galicia es una nación, Ujú. pero que en Sevilla tiene tres o cuatro hermandades financiadas por él y te saca el Cristo de los Faroles en la Semana Santa. Es decir, es un partido todoterreno brutal. Que no le importa esas incoherencias internas. No le No importa le esas perjudican incoherencias. tampoco. Es que ese es el problema. No le importan porque les da igual, porque a la hora de votar, el votante del PSOE de Andalucía le va a votar por el Cristo de los Faroles y el votante del PSOE de Cataluña o de Barcelona le va a votar porque, bueno, dice que Cataluña es una nación, pero nos va a seguir manteniendo dentro de la órbita del Estado español, que es en realidad lo que yo creo que quiere el independentismo catalán. ¿Eh? Eh, pero claro, el PSOE tiene ese aparataje y esa implantación territorial como que son como tentáculos dentro del territorio español tan brutal que al final ha conseguido que cualquier cosa que haga no tenga ningún tipo de repercusión en su electoral, o sea, en su rédito electoral. Y o sea, hemos visto que con las barbaridades que lleva el PSOE en 8 años o casi 9, eh, no baje nunca de 100 escaños. Entonces, cuando tienes un partido político que haga lo que haga, tiene un suelo de 100 escaños, es que es prácticamente imposible cambiar nada en este país. Juan, ¿dónde está la oposición? Porque parece que el PP se lo consienta. El PP ahora mismo les acaba de dar el consejo del Poder Judicial. Es que yo creo que el PP está muy cómodo haciendo como que es oposición. Es decir, el PP está muy cómodo en esa posición de pensamos que somos la alternativa al PSOE, pero en realidad el PP nunca ha solucionado nada. Es decir, tuvo la gran oportunidad con Rajoy, que pudo haber cambiado todo lo que se hizo previamente y no lo hizo. Pero es que es eso, el PP llega al poder, mantiene lo que ha cambiado el PSOE para mal, Ujú, no suele empeorar nada, ujú. pero mantiene lo malo. Y así se van turnando. Entonces, el PSOE empeora todo, llega al PP, mantiene lo empeorado y de nuevo llega el PSOE y lo empeora todo. Entonces, para mí el PP no es ningún tipo de oposición, es decir, es más, yo creo que al PSOE le viene muy bien que exista un partido como el PP, porque así se come las crisis que él produce. Y tiene una excusa para si hace algún recorte por culpa de lo que ha hecho previamente el PSOE y ya tiene un chivo expiatorio al que decir, oye, pues es el PP lo que se ha recortado la sanidad, la educación y demás. Es decir, que yo creo que tanto el PP como el PSOE están muy cómodos en esa situación como que hacen de oposición uno al otro cuando en realidad no es oposición, simplemente repartirse el poder. Lo que mencionas del chivo expiatorio es muy gracioso porque cada vez más está el PSOE reescribiendo la historia. Yo no sé cuántos tweets he visto ya culpando a la crisis del 2008 al PP. Y dices, pues si Sí, es el gobierno. Pues es que no me sí, canso de verlo. Digo, estaba Zapatero, es me estoy increíble. volviendo loco. O sea, voy a llegar a los 60 años y voy a haberme olvidado de esto porque no paran de cambiarlo y lo dicen con una seguridad. Yo no sé cuántos tweets he visto de culpar a Rajoy de la crisis del 2008. Y dices, ¿pero de qué? Sí, es decir, y ya no con cosas del 2008, o sea, con propias cosas de la pandemia que te dicen que eso no fue así, que es como dijo el PSOE, imagínate si cambian cosas y son capaces de cambiar la mentalidad de la gente y el recuerdo y la memoria de la gente de hace 2, 3, 4 años, imagina lo que pueden hacer con la guerra civil. Es decir, nos cuentan cualquier milonga y nos la creemos perfectamente. Ah, Si son capaces de cambiarnos la memoria con cosas que vivimos nosotros mismos hace 2, 3 años, imagínate con las cosas que viven nuestros abuelos. Cachondeo. claro, que ni la has vivido de nada y que te la han contado, que claro, es que eso es que son cosas que no Claro, has vivido y ya lo intentan y habrá gente a la que se la colarán de decir, sí, no, sí, pues claro. qué mal lo hizo el PP en 2008 cuando estaba gobierno de España. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver.
con lo que ni siquiera hemos vivido. Sí, sí, no, terrible, Mm, terrible. Pero es que la fuerza del PSOE, eso que dices, cuando el PP está en el poder, no es solo que no, o sea, no solo que no tenga tanta picardía como la que tiene el PSOE, es que no tiene nada, no hace nada. Cosas como una de las cosas por las que yo pues más he criticado a Rajoy, sobre todo en su momento, es por mantener la biogen, algo que nos dicen que no se van a mm, quitar, como tienen. Y hago mm, ahora algo tan cercano como aquí en Madrid. Madrid Central, Almeida lo iba a quitar, lo mantiene y por lo mm, visto ya sale una noticia que hasta empeora el estado de Madrid. mm. Y dices, pero bueno, estas cosas, o sea, que si no hay oposición, la oposición está de pegar. ¿Qué oposición hay? Vox es algo cercano a una oposición real, pero luego alguien puede decir, ya, pero no tiene el suficiente peso. No, no sé, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que Vox es la única oposición real a lo que hay en España, porque es el único que hablaba de criticar la ley de violencia de género, el único que criticaba la ley de memoria histórica, el único que criticaba el modelo migratorio que hay en España, porque luego el PP de nuevo está perfectamente alineado con la política migratoria del PSOE. Es decir, le da igual, o sea, si no quiere meter 250.000, mete 230 y se queja por eso. Eh, y sí que es cierto que Vox trajo al panorama político debates que no había. También trajo al panorama político, y eso es lo que más me gustó seguramente, el tema de los impuestos, es decir, que en España se pagan muchos impuestos, pero sí que es cierto que, claro, el Vox como tal, yo tengo mis serias dudas de que algún día pueda llegar al gobierno de España en solitario. O sea, yo quiero que prácticamente es imposible. Y sí que es cierto que Vox en los últimos años se ha lepenizado mucho, es decir, se ha vuelto cada vez más estatista y más socialista y se ha abandonado ese discurso más o menos liberal conservador que tenía gente como Rubén Manso, Espinosa de los Monteros y demás. Y Ujú. eso me da mucha pena, claro, porque de un partido que más o menos era votable, ahora pues, un liberal convencido no puede votar a Vox. Aunque sí que es cierto que ojo, que si tú estás en la oposición como una persona normal y corriente y que quiera en realidad y de manera fehaciente votar un partido que sea opositor del gobierno, yo creo que la única opción posible es Vox, sin duda. Sí, y criticándolos mucho, ¿eh? Pero la Y el gente que Partido vote, Libertario. es que el Partido Libertario no lo considero ni nada. O sea, como partido tiene el mejor programa de lejos, Ujú. obviamente. Ahora bien, yo creo que tiene muchísimas carencias a nivel de marketing, a nivel de comunicación, a nivel de gente que esté metida en el partido. O sea, no lo conozco de dentro del partido. Yo solo conozco a gente que ha estado dentro y demás, muy de lejos. Pero evidentemente no veo ningún auguro, ningún buen futuro al Partido Libertario, El pese a Partido que me gustaría que Libertario tuviera. de Estados Unidos parece que tenga tres cuartos de los mismos problemas. ¿Por qué tenemos tantos problemas de organización? Eso es algo que me preguntaban otro día en otra entrevista. Ah, mira. Y es por qué las ideas de los libertarios no triunfan en la política, ¿no? Y yo creo que son dos cosas. Eso Una lo puedo es, entender, pero sí. una es que yo creo que los libertarios barra liberales en general comunicamos muy mal, es decir, tenemos muchos problemas de marketing, de llevar Vale. redes sociales. ¿Eh? Diría que nuestro problema es que no somos emocionales, no utilizamos el marketing emocional, pero bueno. Pero, Claro, pero es que es que para llegar a política tienes que hacer eso, tienes que mancharte las manos. Entonces, si no somos capaces de llegar a redes sociales, como por ejemplo llegó Vox, que yo creo que uno de las grandes cosas por las cuales llegó Vox al poder es por tener un nivel de redes sociales brutal. ujú, Y yo creo que los libertarios no son capaces de hacerlo por muchos motivos. Y otro de los problemas es que el discurso liberal no es atractivo a la gente, porque a la gente no es atractivo que le digas a una persona, oye, te vamos a quitar los subsidios y tienes que ser tú responsable con tu propio dinero. Es un discurso que no es atractivo, evidentemente. Y porque el discurso de la responsabilidad y el discurso del esfuerzo, el ahorro y el trabajo no es un discurso atractivo. ujú, Y, ujú. y tenemos que ser conscientes. O sea, aquí en España tú planteas quitar las pensiones públicas y poner un sistema de capitalización y no te vota nadie. No te vota nadie. ¿Que eso es lo mejor para la economía española?
lo es 100%, o sea, de manera, no te voy a decir objetiva, pero casi, pero es que no te vota nadie. Y Sí, tampoco, y tú como liberal libertario tampoco vas a llegar sabiendo que esa es la solución, sería muy criticable en cuanto a tus principios llegar al poder mintiéndoles a la gente y diciéndoles que no quieres cambiar eso o que obviándolos, sin más. ujú. Sí, y luego algo también que es que un político libertario lo que busca es, como mínimo, no hacer nada, ¿no? Eso sería el objetivo mínimo, Hmm. no hacer nada. Y al final, si no haces nada, aunque estás haciendo mucho, Sí, pero la gente ya que vota quiere verte hacer algo, ¿no? Quiere que parezca que tengas un plan, que haces políticas, tal. Es uno de los sesgos que se da en la política de al político se le valora positivamente por hacer cosas. Y que a lo mejor hmm, el ideal es que no haga nada. Una de las cosas que muchas veces se le critica a Díaz Ayuso es que no hace nada. Pues cojo, hmm, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es no hacer nada y dejar que claro. los madrileños hagan, ¿no? O la gente que reside en la comunidad, que hagan. Pero claro, al final parece que tienes que hacer algo, que tienes que proponer nuevas leyes, nueva regulación, nuevas cosas, porque si no haces nada dices, bueno, pues estás cobrando el sueldo por no hacer nada, pero ojo, pues que a lo mejor Claro. eso es deseable, que efectivamente no hagas nada. De hecho, el gobierno de España cuando mejor ha estado es cuando estaba en funciones y no podían hacer absolutamente nada. Sí, 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 no, O sea, totalmente. fue una época maravillosa, no había ningún tipo de ley, no ponían ninguna restricción más, etcétera. Y en verdad, el partido, el PSOE, el gobierno de Sánchez, eh, ha hecho muy pocas leyes y no ha hecho mucho. Es decir, no ha promulgado demasiadas leyes. Lo que pasa es que se ha dedicado a otro tipo de cosas que a largo plazo le van a hacer ganar muchas posiciones, claro. Totalmente. Luego, sobre más actualidad política, pero en este caso Estados Unidos. Pronto van a ser las elecciones. Eh, ¿Qué crees que va a pasar ahí? Bueno, que las elecciones de Estados Unidos seguramente sean una de las más divertidas que hay para seguir si te gusta la política. Biden ya se retiró de la carrera presidencial porque era algo obvio. Yo creo que más que él se fue, yo creo que el propio Partido Demócrata, después del debate que tuvo con Trump, pues es que fue un auténtico ridículo porque ya a mí incluso Biden me llega a dar pena, porque o sea, lo veo un abuelo que debería estar en su casita en Minnesota criando sus tomates y haciendo sus tontadas y ya está. O un Y, Guantánamo. Me da igual, pero o en Guantánamo también sería bastante factible. Y claro, se retiró o lo retiraron más bien y ahora está Kamala Harris que cuando entró Kamala Harris en la carrera presidencial, las encuestas subieron a favor de ella de una manera brutal. Luego empezó a hablar de los impuestos y iba a subir los impuestos al patrimonio de una manera brutal y volvió a bajar. Es decir, que a veces te planteas si en Estados Unidos en realidad el que decide quién va a ganar sean los ciudadanos estadounidenses o Wall Street. Te lo planteas un poco, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que va a estar muy, muy difícil, ¿eh? Pero yo tengo pocas esperanzas. A ver, a Trump, o sea, prefiero que gane Trump, pero porque yo creo que es el mal menor. Pero a mí Trump hay muchas cosas que evidentemente no me gustan, ¿no? Pero yo veo bastante complicado que Trump gane. Y de hecho, cuando el intento de atentado que prácticamente no murió por un milímetro, yo pensaba que en ese momento ya tenía las elecciones ganadas por esas fotos tan heroicas y demás. Pero claro, es que en unas elecciones, en una carrera presidencial, pues las elecciones son en noviembre. Es que 3, 4 meses pueden pasar cualquier tipo de... O sea, es un mundo, puede pasar ya muchísimas se ha cosas. olvidado y además, siendo el candidato republicano, las noticias ya lo han dejado de cubrir, o sea, el día, los 2 días, si eso hubiera pasado al contrario, seguiríamos escuchándolo todo Bueno, sobre la claro, inclinación. es eso, es que lo que tú dices, lo de, o sea, intentaron matar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos y prácticamente ya no se habla. Y a un Y pasó presidente, o hace sea, un mes. o sea, no solo Ya un candidatos. presidente, o sea, es que Sí. es una locura. O sea, seguimos recordando prácticamente todos los días el asesinato de JFK, de Kennedy, Ujú. y fue en los 60 a principios de los 60 pues, y algo que pasó hace nada con Trump, no se habla prácticamente, ya se ha olvidado, ¿no? Pero mucho peor, Juan. En Estados Unidos, uno de los incidentes de los que más se habla y que más relevancia ha tenido
de los últimos años fue el 6 de enero, el intento de golpe de Estado en el Capitolio cuando entraron Ah, ahí bueno. los que apoyaban a Trump. Y de eso se habla Mm, mucho más a día de hoy mm, que del atentado contra Trump. O sea, el 6 sí, de enero. ¿Pero por qué? Porque les interesa sacar ese tema y... sí. Pero de todas maneras, con las elecciones de Estados Unidos, sí que suelen ser muy interesantes, pero al final las administraciones tampoco, tampoco vamos a notar una gran diferencia. O sea, yo creo que, o sea, sí que es cierto que igual Donald Trump, Kamala, hay mucha diferencia entre ellos, pero yo creo que las grandes diferencias que notaríamos, bueno, personalmente no, pero a nivel geopolítico serían temas de política exterior. O sea, a mí me gustaría que Trump llegara al poder para ver cómo intenta solucionar pues, el tema de Rusia con Ucrania, el tema de Israel y Palestina, el tema de Corea del Norte, el tema de Venezuela. Es decir, a mí me gustaría, porque al final, nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo, y creo que afortunadamente, la policía del mundo. Eh, entonces, claro, hay administraciones que son un poco más intervencionistas, que suelen ser las demócratas, de hecho, y otras que suelen ser un poco más aislacionistas, que suelen ser las republicanas. Y de hecho, muchos libertarios en Estados Unidos votan republicano, pero para ellos la primera intervención del Estado es la intervención militar, entonces como los republicanos son menos intervencionistas, les votan a ellos. Esto es la principal motivación por las cuales muchos libertarios ANCAPs en Estados Unidos votan republicano. Entonces yo creo que esa es la única gran diferencia, o por lo menos que me gustaría ver a mí, si gana uno u otro. Pero a nivel económico y demás, no creo que haya demasiadas diferencias entre administraciones. Ujú. No, y entre que los estados tienen mucho poder y luego, pues, Hmm, lo que decías de Wall Street, ya no solo Wall Street, pero también lo que se llama el Deep State, demasiadas cosas. Que al eso es. final el presidente, pues bueno, hace cosas en los márgenes, pero tampoco, no creo que, a lo mejor me equivoco, pero no creo que si Kamala Harris llega al poder, llega a terminar. Bueno, es que no lo voy a decir, no, estaba pensando en el impuesto este sobre ganancias no realizadas. Quiero pensar que no lo Sí, haría, pero claro, también en su día pensaron que no se iba a poner un impuesto sobre la renta y en Estados Unidos se ya. puso una cosa de manera temporal y ahí se ha quedado, así que nunca se sabe. Sí, en política no hay nada más que dure más que algo temporal, ¿no? Sí, sí, Pues, totalmente. Pues pues eso. nunca saben. Bien, Juan, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer, ya lo sabes. La primera es Hmm. si tienes algún libro que recomendarnos. Pues mira, hace poco descubrí un autor, o sea, ya lo conocía, pero no lo había leído, pero me puse a leerlo, y es Michel Houellebecq, que seguramente mucha gente lo haya leído, ¿no? Y ahora que está todo este tema de, o sea, es un autor francés que ha sido, bueno, tildado de racista, misógino, él mismo se autodefine como antiliberal y anticapitalista, o sea, es una mezcla un poco rara, el tío está un poco grillado, pero yo creo que la gente que escribe bien siempre está grillada, si no, no escribirían bien. Y es un autor que tiene libros muy interesantes. Yo me he leído dos de momento de él este verano, que es Su misión Ujú. y Las partículas elementales. Y es un autor que trata temas muy actuales y sobre todo el de su misión, que salió a raíz de las elecciones francesas, y que en realidad tú estás leyendo la novela y prácticamente parece que te está relatando las elecciones y el panorama que tiene Francia hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que es un autor para reflexionar muy bueno y tiene libros y novelas muy cortitas que se leen súper rápido y son súper entretenidas. Mm. Muy bien, pues recomendación apuntada. Y luego, Juan, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Ah, es verdad, siempre me haces esta pregunta y esta vez no la he pensado. Seguro que tienes apuntadas las que dije anteriormente, ¿no? Ahora, la segunda no, Seguramente la primera. Jesús ya lo diría. Cánovas del Castillo creo que también lo dije la segunda. Eh, no sé, igual te diría, por cambiar un poco de tercio, bueno, ya sea a quién voy a elegir. Uno de mis maestros y que siempre me hubiera gustado muchísimo conocer es Antonio Escotado. Y me hubiera encantado tener una conversación, una larga conversación con un whisky en Ibiza, con Antonio Escotado. O sea, conozco a su hijo, Sí, sí. pero me hubiera gustado mucho hablar con Antonio, sí, No te sin duda. gusta la buena vida en nada, un whisky ni misa, claro.
De chill, de chill. Porque podías ir a visitarle a Galapagar, ¿no? Pero toda la casa de Ibiza o nada. Bueno, claro, pero es que Antonio es Ibiza, Amnesia, tal. Sus inicios Genial. están ahí. Vale, si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado y quiere saber más de ti, quiere seguir escuchándote, quiere seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues puede escuchar las tontadas que digo en Twitter, bueno, me llamo Juan Navarrete, y el nick creo que era Navarrete Juan, pero bueno, yo creo que lo encuentras fácil. Y por Twitter, o sea, por Instagram, tengo dos cuentas, una cuenta personal donde subo mis fotos personales y tal, y luego tengo otra cuenta donde recomiendo libros y mucho cine, porque veo mucho cine, películas, series y tal, que se llama Navacritic, y ahí ya pues subo un montón de cosas y me pueden escribir sin problema y yo respondo a todo el mundo. Genial, Juan. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias, Edu.